Hablemos de ETFs con Xtrackers. Casi 9 de la mañana, enseguida vemos también la apertura del mercado en Europa, que va a tener un tono alcista, después de ver un poquito, se veía sobre todo en el mercado americano, que abrirá a partir de las 3:30 de la tarde, pero en futuros ya nos está marcando algo, y en Europa pues todavía con mucha duda. Vamos a ver enseguida cuál es el tono de la apertura y cómo va conformándose. Están con nosotros Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Antonio, bienvenido. Gracias, buenos días. Y hoy nos trae también con él a Raúl Beltrá, que es gestor de renta fija en Unigest. Bienvenido. ¿Qué hay? Buenos días. Gracias. Vamos a intentar ver un poco la fotografía de renta fija, un inversor que lo ha pasado muy mal en el 22 y que en este 23 es su cogollito, ¿no? Está haciendo esta cola para intentar comprar algo, ¿no? De letras, pero claro, la fotografía es mucho mayor. Como gestor de carteras de renta fija y multiactivos, que tenéis una flexibilidad de abarcar un universo muy amplio, ¿no? Desde mejor a peor calidad, de tramos más largos, tramos más cortos. ¿Cómo habéis vivido 2022? Si habéis preferido en el 22 también sacar tramos, sacar opciones, o se ha mantenido todo a pesar del contexto que había. Bueno, el 2022 la verdad que fue un año que sorprendió por la aceleración en el movimiento en los tipos de interés, una subida muy agresiva por los bancos centrales, y eso se trasladó a las carteras en una reducción clara de las duraciones en las que se estaba gestionando y una búsqueda de mayor calidad. Llevamos 10 años donde era muy difícil encontrar rentabilidades interesantes en muchos activos con los tipos pues anormalmente bajos, y el cambio que se ha producido lo que dio la opción de buscar pues activos dentro del grado de inversión, buscar algo más de calidad crediticia para las carteras, generando rentabilidades interesantes. Es verdad que no se quitó nada per se de las carteras, seguimos teniendo exposición pues a deuda híbrida corporativa, seguimos teniendo exposición a subordinaciones de bancos que nos gustan. Lo que sí que se hizo pues una ponderación mayor de ese crédito de calidad y también de la deuda soberana, que venía pues muy castigada a nivel de rentabilidad, de tipos de interés que ofrecía, también por un comprador masivo que eran los bancos centrales, y que a raíz de la evolución del año pasado y los anuncios de estas autoridades monetarias pues empezó a ofrecer entornos de rentabilidad pues mucho más interesantes para las carteras, y además una mayor liquidez. El año pasado vimos como pues la capacidad de emitir de muchas compañías se redujo por la tensión del mercado, los primarios fueron mucho menores de lo que se había estimado a inicio de año, y eso también ayudó a que el crédito corporativo aguantara mejor el tirón, y la deuda soberana pues pasara a ser un elemento de inversión pues muy interesante para nosotros. Antonio, en términos de flujos de ETF, ¿qué es lo que habéis observado en 2022, lo que llevamos de este 2023, hacia dónde se mueven los inversores? Bueno, el 2022 fue un año muy complicado, hubo en el mercado global cerca de un 33% menos de entradas en ETFs a nivel global que en el año anterior. En el mercado UCITS un 52%. La buena noticia es que la renta fija, pues ambos, tanto la renta fija consiguieron flows positivos, pero bueno, la renta fija consiguió un peso mucho mayor, ¿no? Pero bueno, por poner un poco en contexto lo que es la renta fija y el mercado de ETFs de renta fija, el mercado mundial de renta fija son unos 139 billones de dólares, como lo consideramos los españoles, y solo 1,8 está en ETFs, es decir, es un 1,25% a nivel mundial, que es muy pequeñito. Si miramos el mercado UCITS, es un 0,27, son 330.000 millones, ¿no? Es decir, que la buena noticia es que queda mucho por recorrer y se ha duplicado desde el 2018. Es decir, los inversores siguen apostando por ETFs. El año pasado fue menor, evidentemente, y está dominado por el mercado americano. Pero bueno, en Europa vimos outflows, es decir, salidas, y sí que vimos entradas en rentabilidad americana y mercados emergentes liderados por China. Raúl, inflación y tipos de interés. Vimos últimos datos de subyacente en Estados Unidos peor de lo que esperaba el mercado. Vemos la inflación ahora con un pequeño repunte, por ejemplo en Alemania esta mañana. En ese entorno, ¿podemos haber visto ya el pico de inflación en Estados Unidos o en Europa? Y sobre todo, ¿va a seguir así en próximos años? Hombre, yo creo que el pico, sí podemos entender que lo hemos visto, nos estamos moviendo en torno a él en la parte europea. Sí que es cierto que las políticas fiscales que están llevando muchos países distorsionan un poco la imagen de la realidad de los precios,
Pero efectivamente, como dices, el dato de la semana pasada en la inflación, con las ventas minoristas recuperando fortaleza en Estados Unidos o los precios de producción, nos hacen ser cautos en cuanto a la capacidad que va a tener realmente la economía y las políticas que están implementando los bancos centrales de conseguir ese objetivo del 2% en un plazo corto. A inicio de año prácticamente se descontaba que ya en este ejercicio nos íbamos a mover en el 2%, los mercados descontaban bajadas de tipos incluso por parte de la Reserva Federal Americana para la segunda parte del año. Eso yo creo que ha quedado atrás en las últimas 2 semanas y es el escenario en el que nos estamos moviendo ahora. Va a ser más difícil que la inflación se ajuste de una forma agresiva. Sí que hemos tenido una moderación rápida en estos últimos meses, pero hay ciertos factores que nos hacen ser cautos en cuanto a la idea de que la inflación va a tardar poco tiempo en recuperar esos niveles objetivos, y eso va a obligar a las autoridades monetarias a mantener tipos de interés pues más agresivos que traten de contener esa espiral de precios al alza, intentando en cierta medida limitar la posibilidad de una recesión, que es quizá el escenario que de momento no se descuenta en las bolsas y que hace que el conjunto de mercado en renta fija, en renta variable, en lo que va de año, pues esté siendo positivo, y que en estas últimas 3-4 sesiones pues haya cambiado de alguna manera esa percepción. Antonio, ¿cómo veis tipos de interés? Bueno, está claro que, como decía Raúl, los datos de la inflación en Estados Unidos la semana pasada fueron un poquito peor de lo esperado. Se esperaba que a lo mejor bajaran un poco, sorprendieron unas décimas al alza. Luego quedó claro que el mercado ya no descuenta tipos por debajo del 5% al final de Estados Unidos. Yo creo que están en torno al 5,25, con lo cual es un poco más alto, como decía Raúl, y yo creo que es el consenso de mercado. Y en Europa, aunque esperábamos, esto es un en torno al 3%, bueno, pues ahora el tipo de refinanciación está entre el 3,5 y bueno, pues parece que va a acabar en el 3,75, ¿no? Es decir, está claro que los bancos centrales siguen con el mensaje de tener la inflación bajo control y hasta que no lo tengan, pues su mensaje no va a cambiar. Es cierto que a finales del año pasado parecía que el mensaje pivotaba un poco hacia algo más suave, pero da la sensación de que mientras la inflación siga persistente, pues seguirán manteniendo el discurso y bueno, pues un poquito más arriba de lo que esperaba todo el mundo. ¿Y eso cómo va a afectar en el PIB en las distintas regiones? ¿Cómo lo veis vosotros? Pues nuestros modelos dan recesión para Estados Unidos en torno al 75%, y hemos rebajado un poco las previsiones de crecimiento para Europa y para Estados Unidos, unas décimas, para el 0,4 para Estados Unidos y un 0,3 en Europa. Y lo que estamos viendo es que el consumo en Estados Unidos está fuerte, pero ya no está tan fuerte como estaba antes. Los tipos empiezan a hacer efecto. Y bueno, en Europa, pues un poco por el estilo, el empleo sigue fuerte, pero no tanto. Y bueno, pues es cierto que este invierno, que está siendo un poco más suave, pues está haciendo que las reservas de gas y la presión sobre la energía, pues algo menor. Bueno, esta electricidad está muy alta, pero bueno, la realidad es que crecimiento, primer trimestre a lo mejor ligeramente negativo, pero bueno, si miramos los datos de indicadores de sorpresa, parece ser que bueno, desde junio vienen sorprendiendo, ¿no? Veremos cómo acaba, pero vamos, ligera recesión con un ligero crecimiento a finales de año. Raúl, en una cartera multiactivos, la renta fija además juega un factor que es fundamental para dar estabilidad, para descorrelacionar con la renta variable. En el 22 vimos ambos activos a la baja, fue la clave fundamental, y el componente de divisa no euro juega además un factor muy positivo en la rentabilidad. De cara a este 2023, ¿hay cabida? ¿Se dedica mucho presupuesto de riesgo a la exposición a otras divisas diferentes a euro tipo dólar u otras monedas emergentes? Sí que es verdad que en las carteras el año pasado sí que venimos implementando estrategias de divisa en las carteras, porque como dices, para diversificar el posicionamiento de las mismas. No es el eje principal de nuestra gestión, porque al final es un activo que añade una volatilidad alta a la cartera. Es verdad que además en los últimos años viene muy condicionado al movimiento por las decisiones de los bancos centrales, y entonces en función de la visión que tengas sobre qué banco central pues te puede afectar a ese comportamiento de las divisas. Pero sí que son estrategias que se implementan en las carteras para buscar esas alternativas de rentabilidad, bien sea con el dólar, con estrategias de opciones, bien sea con la parte de China, al ser pues de momento el Banco Central que mantiene una política monetaria diferente a la que estamos viendo en el resto de economías globales, o con la parte de Japón, donde el yen, pues el año pasado vimos cómo se iba a mínimos de los 90 contra el dólar, en un contexto de incertidumbre sobre la política de control de
la curva de tipos de interés y cómo con el cambio de gobernador que tendremos el próximo mes pues puede ofrecer unas alternativas de inversión que ya fue recuperando en la parte final del año pasado a la hora de buscar pues un retorno extra para las carteras con esas opciones en divisas. También se implementan estrategias con divisas de los países nórdicos, que al final son bancos centrales muy activos y cuya divisa tiene mucha correlación con la actividad que hay en los tipos de interés, y se busca esas fórmulas. Pero como te comentaba, no es el eje principal en la gestión de las carteras o en la gestión particular de la parte de renta fija, cuando además ahora pues nos movemos en un contexto donde por primera vez en los últimos 10 años, o como tenemos por ejemplo ayer cotizando el 2 años alemán en niveles del 2008, pues tenemos capacidad de generar carteras con unas rentabilidades muy interesantes y con ratios de volatilidad pues muy ajustados. Antonio, ¿qué tendencia observáis por parte de los inversores en el uso de ETFs de renta fija? Y sobre todo si es algo más táctico, estratégico, ¿cómo debe utilizarse? Bueno, lo que estamos observando es que los ETFs tienen unas ventajas interesantes a la hora de gestionar las carteras, ¿no? Es decir, cuando los nominales son muy altos y muchas veces pues es difícil comprar 15, 16 bonos, bueno, pues en un solo clic o en una sola línea, bueno, pues tienes exposición inmediata a ese asset class, ¿no? Y luego yo creo que tiene otras ventajas, aparte de la liquidez diaria, que puede tener más liquidez diaria que en un bono que puede no tradear en un solo día. Bueno, es al fin y al cabo los spread incluso cotizan con niveles más estrechos que los bonos, ¿no? Entonces hacen cada vez más atractivo incorporar los ETFs a las carteras. Ya puede ser de una manera estratégica porque consideras el asset class estratégico en la cartera y que te puede dar más liquidez en un momento dado para poder gestionar bien la cartera si hay entradas o salidas, y luego táctico porque te da exposición en vez de tener que buscar una sola línea, pues un solo bono o varios, pues en una sola línea tienes exposición automática, ¿no? a las etiquetas de renta fija en ese momento, con lo cual yo creo que las características los hacen unos vehículos idóneos para incorporarlos tanto táctico como estratégico, pero bueno, va en función un poco de la casa y de cómo lo vean y qué es lo que quieran implementar, y si es un fondo puro de renta fija o un fondo multiactivos, pues yo creo que en los fondos multiactivos tiene un poquito más de sentido, porque ya que están mirando una visión un poco más no top-down, un poco de arriba abajo, más macro, que todo un análisis más específico, ¿no?, de los bonos, ¿no? Raúl, la deuda pública además estaba dando muy poca rentabilidad, ha cambiado a hacer el escenario completamente distinto. ¿Cuál es vuestra visión de 3 meses a 12 meses la renta fija? ¿Qué tipo de activo que pensáis de renta fija habría que sobreponderar? Y nosotros en estos momentos creemos que la sobreponderación debe venir, o en nuestro caso viene por la parte de la deuda soberana. Es verdad que el crédito pues se ha encarecido de forma importante desde finales de septiembre del año pasado, cuando hemos visto que los diferenciales de crédito se han ajustado mucho a la baja. Entonces creemos que la deuda soberana es la que ofrece ahora ese valor adicional, esa calidad y esa liquidez. En cuanto al escenario de tipos para los próximos meses, a 3 meses vista, yo creo que vamos a tener unos tipos ligeramente superiores a los que tenemos ahora. No deberían irse sensiblemente más al alza. En el escenario de subida de tipos esperada del Banco Central Europeo de 50 puntos básicos en la próxima reunión, yo creo que sí que vamos a ver ahí un entorno de ajustes de las curvas, sobre todo en los tramos cortos. Pero a 12 meses vista deberíamos movernos en un entorno parecido al actual. Sí que creemos que es difícil ver escenarios como descuentan algunas casas, algunas estrategias de un tipo de 10 años americano en el entorno del 6%, siempre que el contexto no cambie sustancialmente, pero también creemos que escenarios de ver por debajo del 3 en los próximos 12 meses son poco realistas ahora mismo para la situación que tenemos en los mercados. Antonio, en línea con esa pregunta, ¿cómo estáis vosotros posicionados? ¿En qué clase de activos de renta fija estáis más positivos? Bueno, yo creo que la buena noticia de la renta fija es que por fin tenemos unas TIRs muy atractivas. Es cierto que, como decía Raúl, la corrección fue en 6 meses, fue muy brusca, con caídas el año pasado en torno al 20%, que hicieron mucho daño. Pero bueno, el inversor que invierta en renta fija se va a encontrar una TIR muy atractiva, unas TIRs atractivas, con unas duraciones en función de lo que elija, pero bueno, tampoco muy largas. Y para las carteras multiactivos, pues yo creo que es muy interesante el que, por lo menos, aunque haya subidas de tipos, pues esta TIR, este carry, ¿no?, pueda hacer de colchón en las carteras, que yo creo que es muy importante. ¿En qué estamos más positivos? Es cierto que nosotros creemos que al final las curvas van a caber con algo de pendiente, que los cortos van a bajar y que el largo, entonces, por ejemplo, en Estados Unidos esperamos un 4.10, 4.20, 2 años frente al 10,
quiere decir que bueno, pues que el largo va a sufrir y el corto pues se va a beneficiar mucho, es decir, hay unas rentabilidades que puede jugar un poco y bueno, pues creo que la parte soberana y la parte de crédito alta calidad, investment grade que llamamos, puede tener más recorrido estos 12 meses. Deuda emergente, a lo mejor estamos en retornos absolutos, tienen tiros por encima del 4 y el 6, pero bueno, sí que esperamos cierto movimiento del dólar, con lo cual le puede perjudicar. Y bueno, pues eso, investment grade, soberanos, que es donde estamos además viendo los flujos, ¿no? Es un poco en línea con lo que decía Raúl, algo más tranquilo, más conservador, esperando un poco a que se clarifique un poco el entorno de tipos y hasta dónde vamos a llegar. Pues muchísimas gracias a los dos. Raúl Beltrán, gestor de renta fija en Unigest. Gracias por acompañarnos. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Y Antonio Arroyo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.